Para terminar con el curso, vamos a trabajar un poco el día de hoy con el trabajo y vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, ¿qué mejor que tomar el ejercicio que hicimos hace un rato y aplicar las cosas que conocemos y que ya sabemos hacer a problemas nuevos? Entonces, vamos a ver. Dijimos que la definición de trabajo, ¿verdad? Era una operación matemática, la cual no definimos muy bien. Nada más les dije que para nuestros fines prácticos vamos a utilizar esta, que es básicamente el trabajo en sí. O sea, la fuerza que sí está ayudando a mover el objeto, no la fuerza que no está aportando absolutamente nada. Y entonces vamos a agarrar el ejemplo que hicimos el día de ayer, que nos queda esta gran ecuación que tenía esta solución. Y entonces, con esta solución, vamos a empezar a trabajar. Vamos a decir una cosa para poder hacer el problema. Voy a hacer copy-paste del dibujo anterior, el del día anterior. Entonces, vamos a decir que una persona de esta forma empuja una caja 5 metros subiendo un plano. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar cuál va a ser el trabajo realizado por las fuerzas que estaban en este sistema. Y aquí lo importante entonces es que utilicemos la definición de que el trabajo va a ser la magnitud de cada fuerza multiplicado por la distancia que recorrió, multiplicado por el coseno del ángulo entre la fuerza y la distancia. O sea, solo la fuerza que estaba ayudando a mover la caja. En este caso sería en esta dirección. Entonces, como tenemos 4 fuerzas, 1, 2, 3, 4, vamos a tener 4 trabajos. Y para ello pongamos los nombres. Otra vez, la normal va a ser la fuerza 1, la rojita es la fuerza 2, la gravedad es la fuerza 3 y la fricción es la fuerza 4. Y entonces vamos a decir que el trabajo 1 va a ser igual a la fuerza 1, producto punto con la distancia, y esto va a ser, la fuerza 1 era la normal. Aquí la distancia, el coseno de ángulo entre ellos. Ahora veamos una cosa. La normal viene en esta dirección, totalmente perpendicular, o sea, a 90 grados del plano, como está en este dibujo. Y el bloque se está moviendo en la dirección que es subiendo la rampa. ¿Qué sucede aquí? El bloque está subiendo por la rampa, como les dije hace un ratito, y la normal está yendo afuera de la rampa. El ángulo entre estos dos es 90 grados, por cómo hicimos nuestro sistema de coordenadas hace un buen tiempo. Y con eso podemos decir que si tenemos que el coseno del ángulo es 90, nos va a quedar que sea cual sea la normal, ¿verdad? Que aquí y nosotros conocemos cuánto es. Es un número, ¿verdad? Es un valor. La podemos sustituir. Aquí solo la voy a dejar indicada. La distancia que se recorrieron eran 5 metros, pero el coseno del ángulo entre la fuerza y el recorrido eran 90 grados. Como ya, bueno, aquí lo importante es saber un poco de trigonometría, pero si nosotros, para darles como una idea intuitiva de por qué el resultado nos va a dar cero, el coseno del ángulo nosotros lo interpretamos usualmente con la proyección horizontal de un triángulo. O sea, aquí tenemos un triángulo y entonces nosotros interpretamos al coseno del ángulo como multiplicado por algo, ¿verdad? Como esta línea que está aquí rojita. El problema es que cuando tenemos 90 grados, es como si tuviéramos solo una línea aquí para arriba. Esto quiere decir que la proyección horizontal es cero, porque nunca salió de aquí, ¿verdad? Sino lo único que teníamos era como, imagínense un triángulo que
es como muy finito y literalmente es casi que como una línea recta. Entonces, esta parte de aquí, que es lo que se movió en la horizontal, va a ser básicamente cero. Por eso es que nos queda que el coseno de 90 grados es cero. Entonces, todo esto se vuelve cero. Por lo tanto, la normal no ayudó absolutamente en nada, pero tampoco perjudicó absolutamente en nada. Pueden verlo como, imaginen que dos personas están empujando un camión, a ver, es como un tráiler, ¿verdad? Entonces una persona está empujando aquí, abajo del tráiler, y otra persona está empujando aquí, arriba del tráiler. Y entonces esta persona está haciendo todo el esfuerzo, ¿verdad? Literalmente lo que está haciendo esta persona no sirve absolutamente de nada, porque no va a empujar en ningún momento el tráiler, porque básicamente está parada sobre el objeto y entonces cuando lo empuje, su propio peso va a ser de palanca y no va a hacer que esto se mueva ahora. Entonces esta persona no está ayudando absolutamente en nada. En cambio, esta persona está utilizando todo el esfuerzo necesario para empujar el tráiler. Lo mismo pasa aquí. La normal no está ayudando ni perjudicando absolutamente nada. Sencillamente está a su rollo totalmente en otro lado. Entonces la caja, o sea, o entonces no le está impartiendo ningún trabajo a la caja. Esa es como la explicación. Pasaría lo mismo si están empujando una caja en la dirección horizontal y alguien está como tratando de levantarla. O sea, si ustedes lo que quieren es empujar una caja así para que se mueva en esta dirección y viene alguien y se pone abajo de la caja y la quiere empujar para arriba, no está ayudando absolutamente en nada, solo está estorbando. Es lo mismo. Lo mismo pasa con este ejemplo con la normal. Bien. Ahora bien, como tenemos cuatro fuerzas, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar todos los trabajos. El trabajo que hace la fuerza 2. A la fuerza 2 le llamé yo la fuerza con la que la persona está empujando la caja. Entonces, pongámosla como la fuerza roja, fue lo que he estado haciendo todo este tiempo. Y entonces, lo que queremos encontrar ahora es cuál es la fuerza que sí está sirviendo para subir la caja, ¿verdad? Y para ello es otra vez lo mismo. Aquí lo que tienen que saber es saber trigonometría, porque si miramos el dibujito, aquí está la fuerza, ¿verdad? Bien, totalmente en esta dirección, totalmente horizontal. Y aquí viene el desplazamiento. Si se dan cuenta, esto es como si fuera el mismo triangulito de la rampa. Y entonces, la diferencia entre estos dos es literalmente como decir, la inclinación de la rampa. O sea, porque si la persona está empujando totalmente horizontal en el suelo, toda la fuerza que está haciendo está ayudando a mover la caja. Pero mientras más y más y más estamos como inclinando nuestra superficie, menos está ayudando a la persona y más solo la está haciendo como que se quede pegada a la pared en vez de moverla en la dirección en la que queremos. Lo mismo. Aquí nada más es, agarramos esto, vamos a colocar la magnitud de la fuerza, que creo que eran 500. La magnitud del desplazamiento, que eran 5, y el coseno del ángulo, que era 50. Y esto nos va a dar un numerito. Creo que tengo a la mano mi calculadora, entonces lo puedo hacer. 500 por 5, coseno de 50. Nos da 1606.969. Y esto lo aproximamos a dos cifras, porque es lo que se hace usualmente. Y entonces nos va a quedar 1607.0, no. 1606.97. Ahí está. Como este es mayor a 5, ¿verdad? Crece en uno este y entonces en vez de 6 va a ser así. Ahora bien, recuerdan que yo les dije que en todos los problemas teníamos que colocar unidades, ¿verdad? Y yo no estoy colocando unidades aquí. Si ustedes tienen alguna vez un problema y no saben muy bien cómo les tiene que quedar el resultado,
lo mejor que pueden hacer es sencillamente como obligar al problema a decirles qué unidades van a tener que tener al final. Eso, el nombre como técnico se llama análisis dimensional, pero lo vamos a ver vamos a ver que no es necesario como complicarse la vida y es algo relativamente sencillo. Nosotros conocemos, que la fuerza, ¿verdad? La medimos en newtons. Entonces, el trabajo es como multiplicar newtons por distancia. La distancia la medimos en metros. Entonces, aquí nos queda metros. Entonces, literalmente, ¿cuáles son las unidades del trabajo? Newtons por metros. Solo que esto queda muy feo. O sea, nadie quiere estar escribiendo dos letras al final, ¿verdad? No queda muy claro. Queda como el problema cuando ustedes escriben litros, que es esto y se mira muy feo. Entonces, lo que hicieron fue que se inventaron una nueva unidad, que literalmente es, en vez de esto, ponerle Juan. Solo que en vez de Juan, le pusieron el nombre de la persona como que lo empezó a utilizar, y se les llaman Jules o Julius. Es casi lo mismo que Juan. Y entonces, las unidades del trabajo las vamos a poner en esta J a la que le vamos a llamar Joules. La pueden poner mayúscula o la pueden poner minúscula. Yo creo que usualmente se pone mayúscula. Esto lo hice como un paréntesis, pero es muy importante. No, no le resten importancia a esto. Si alguna vez les dan un problema y no saben cómo hacerlo, pero saben cuál es como la fórmula que tienen que usar para resolverlo, entonces, antes de resolverlo, hagan esto con las unidades. Literalmente las multiplican o las dividen, dependiendo, ¿verdad? Aquí las estamos multiplicando. Y entonces nos queda que las unidades tienen que ser de newtons por metro. Y a esto le llamamos joules. Bueno, una vez hecho este paréntesis, lo único que tenemos que hacer es seguir haciendo el mismo procedimiento para encontrar todos los trabajos que nos faltan. Y la fuerza 3 es el peso. Entonces aquí nos vamos a poner la masa por la gravedad, por la distancia, por el coseno del ángulo entre ellos. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Lo mismo, ¿verdad? Tenemos que saber trigonometría y ver aquí con los dibujitos. A ver, aquí viene la fuerza de la gravedad. Solo lo voy a mover un poco para que no quede todo pegado. Entonces aquí viene la fuerza de la gravedad. Y el bloque se está moviendo en esta dirección. Entonces el ángulo entre ellos es esto que empieza aquí y hace todo esto y termina en este punto. Como pueden ver, es un montón. Si quieren hacer como facilidad de los cálculos para encontrar cuántos son esos ángulos, lo mejor que pueden hacer es irse de 90 en 90. Nosotros sabemos que cada cuadrito de estos son 90 grados. Entonces aquí tengo 90, 180, 270 y 360. Por lo mismo, si yo empiezo aquí y termino aquí, tengo 90 grados. O sea, yo sé que el ángulo entre esos dos tiene que ser más de 90. Y de ahí, ¿cómo encuentro yo el ángulo que está aquí? Que es como decir que este ángulo chiquito, que sería esta cosa que está aquí, la forma más fácil que pueden para pensar cómo encontrar este ángulo es esta. Originalmente, nuestro plano, ¿verdad? Era una línea recta. Lo que hicimos nosotros para resolver el problema fue que lo inclinamos. Entonces, como pueden ver, originalmente estas dos cosas estaban en la misma dirección, pero a esta le rotamos 30 grados. Bueno, en teoría son 50, pero yo hice 30 para que se viera más bonito. Y ya nos quedó. Entonces, ¿cuál es el ángulo que está entre estos dos? 30 grados, ¿verdad? Porque aquí está. O sea, literalmente lo estamos demostrando. Estamos inclinando esos 30 grados y nos queda que ya está justo. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre estos dos?
todo este ángulo, que sería esta apertura completa, son 90 grados, que son los que obtenemos por ir en uno de los cuadritos, y le tenemos que sumar la cantidad de grados que inclinamos nuestro plano, ¿verdad? En este caso, sería el ángulo entre estos dos, pongámosle teta 3, es 90 más el ángulo del plano, pongámosle así, y esto es 90 más 50 grados, que nos da 140. Entonces, del trabajo 3 nos queda la masa, que creo que eran 15 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8, por la distancia, que son 5 metros, y esto por el coseno de 140. Ahorita me acabo de acordar. No sé si con ustedes hablé qué es el valor absoluto. Creo que ya lo habíamos hablado. Pero si alguien no entiende qué son estas como cuadritos que estoy poniendo para encerrar a las cantidades, esto en español nos dice si el número era negativo, lo volvemos positivo. O sea, aquí la gravedad tenemos el problema que puede ser negativa o positiva, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo miremos. Y entonces, como aquí lo estamos multiplicando por estos palitos que se les llama valor absoluto, lo que hacemos es que lo ponemos siempre como positivo. Entonces el resultado de esto va a ser un número positivo y el resultado de esto va a ser un número positivo. Al final, como podemos ver, en este caso, el resultado total no siempre nos va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque aquí, si tenemos 15 por 9.8 por 5 por el coseno de 140, lo que nos va a quedar es negativo. Va a decir que es menos 563.04 joules. ¿Cómo interpretamos esto? Así como las fuerzas positivas son las que están yendo para el lado donde nos estamos moviendo, digamos, y las fuerzas negativas son las que nos están chingando, o sea, nos están como impidiendo movernos. El trabajo positivo es el que nos está ayudando y el trabajo negativo es el que nos está perjudicando. O sea, el peso lo que quiere hacer es lo que caiga en vez de que suba. Y nosotros lo que queremos hacer es que el bloque suba. Por eso es que el resultado nos queda negativo. Y ahora para terminar, vamos a encontrar el trabajo de la fuerza 4, que es la fuerza de fricción por la distancia por el coseno del ángulo entre ellas. La fuerza de fricción es la normal por la distancia por el coseno del ángulo entre ellas. Uy, es la normal por la constante de fricción. Por la distancia, no me gusta cómo quedó. Es como una U, ¿verdad? Por la distancia por el coseno del ángulo entre ellas. Ahora bien, ¿cómo encontramos el coseno del ángulo entre estas? Porque la normal ya la encontramos, ¿verdad? O sea, para eso resolvimos el problema del día de ayer. No queda muy bonito porque queda todo esto, pero ya la sabemos. El único problema es encontrar el ángulo entre las fuerzas. Y para esto vamos a tener un caso un poquito más fácil esta vez. ¿Por qué? Podemos ver que la fuerza de fricción viene totalmente hacia abajo del plano, ¿verdad? Yo la dibujé aquí en el puro plano porque se mira más bonito, pero lo podemos poner aquí en nuestro plano cartesiano, aquí, porque están apuntando en la misma dirección, solo la estoy poniendo, digamos, en este caso lo estaba poniendo literalmente con el plano porque se miraba más bonito a ponerla ahí arriba, porque queda todo muy pegado, pero es exactamente lo mismo. Entonces, bajándola, podemos ver que la distancia entre ellas dos es uno de estos cuadritos, que son 90 grados, y otra vez otro de estos cuadritos, que son otros 90 grados. Y tiene totalmente sentido. ¿Por qué? Cuando lo sumemos nos va a quedar 180. ¿Y por qué es que tiene sentido que la fricción tenga 180 grados de diferencia con el desplazamiento? Y es que la gracia de la fricción es que siempre va a ser contraria al desplazamiento, porque o sea, literalmente esa es como la forma en la que la estamos definiendo, ¿verdad?
Estamos diciendo que si nos vamos a mover para un lado, la fricción lo que quiere es detenernos. Y entonces va a hacer fuerza para el otro lado. Por eso es que tiene sentido que sea 180 grados el ángulo entre la fricción y el desplazamiento, porque miren, aquí en este dibujo podemos ver claramente que van a ser 180 grados. Tal vez en el plano inclinado no se mira tan claro, pero es exactamente lo mismo, solo que en vez de que sea en una línea recta o en una línea horizontal, va a ser así, que es otra vez, ¿verdad? La mitad de un círculo, 180 grados. Y esto es importante porque la fricción siempre va a ser, en estos casos, 180 grados con el desplazamiento. Y eso nos va a facilitar los cálculos porque literalmente cuando hagan el trabajo de la fuerza de fricción, ya saben que el coseno del ángulo siempre va a ser 180 grados. Entonces aquí nos va a quedar la normal por el coeficiente de fricción, por la distancia que son 5 metros, por el coseno del ángulo que son 180 grados. Y si meten esto en su calculadora, les va a quedar menos, y pongamos otra vez esto, solo para que se mire como un poco más general, esta cosa. O sea, ¿qué fue lo que encontramos? Y es que la fuerza, el trabajo que hace la fuerza de fricción siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el ángulo entre la fricción y el desplazamiento siempre va a ser 180. Este ángulo, solo para la fricción, siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque va para la dirección contraria. Y si lo meten en su calculadora, eso les va a dar -1. Entonces, literalmente es el negativo de la fricción por el desplazamiento. Ahora bien, para encontrar el numerito, lo único que hay que hacer es meterlo en nuestra calculadora, que sería ir aquí y sustituirlo en la fórmula. La masa son 15 grados, la gravedad son 9,8, el ángulo es 50, la fuerza son 500 y el seno del ángulo es el seno de 50. Y entonces me quedó 477,51. A ver, pongámoslo aquí. 477,51. Y ahora solo se recuerdan que la fricción es la normal por el coeficiente de fricción. Entonces a este resultado hay que multiplicarlo por el coeficiente de fricción y ya nos va a dar lo que queremos. Sería que 477,51 lo multiplicamos por 0,3 y ya nos queda la fuerza de fricción. En este caso va a ser, lo que va a hacer es que lo voy a pasar todo para arriba, porque si no cuando quiera hacer copy-paste me va a costar. Va. Entonces esto va a ser menos. ¿Por qué? Por el menos del ángulo, el del coseno, ¿verdad? Ahora, 143,25 por 5, y esto nos va a quedar 700, a ver, 143,25, 716,25 joules, y se me había olvidado el signo negativo, ¿verdad? Aquí hay un negativo. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Primero, habíamos dicho que el trabajo lo definimos como qué tanto está ayudando una fuerza a que se mueva o a que no se mueva. Y la forma como de interpretarlo en el día a día es como qué tanto se van a cansar de hacer algo. Y bueno, encontramos que la normal no está ayudando absolutamente en nada, entonces su trabajo es cero. ¿Por qué? Porque no está ayudando ni está perjudicando. Encontramos que la fuerza de esto tiene este trabajo, que el peso, les expliqué esto de las unidades, ¿verdad? El peso está haciendo este trabajo y que al final la fricción está haciendo este trabajo también. Y entonces alguien se puede preguntar como, bueno, eso no está como muy práctico, ¿verdad? Porque si nosotros lo que queremos es como tener una cantidad que le podamos decir a alguien como, miren, esto es lo que necesitan para poder mover un bloque, o sea, como una máquina. Entonces, es como complicado, ¿verdad? No tenemos un valor exacto. Y por lo tanto, lo que vamos a definir o lo que van a preguntar usualmente en los problemas, aparte de los trabajos individuales, es el trabajo total.
y a eso lo vamos a definir como la suma de todos los trabajos. O sea, el trabajo uno más el trabajo 2 más el trabajo 3 más todos los trabajos que estén, como decir, presentes en el problema. Bueno, ahorita estoy viendo el chat. No sé si más personas están teniendo problemas con la calidad de la reunión, porque si no, ahorita estoy conectado en Wi-Fi, pero me puedo conectar en mi cable. No sé si más personas están teniendo problemas. Y después, Lucía me pregunta cómo hice para encontrar la normal. Y bueno, no abundé mucho en eso porque esto lo hicimos el día de ayer. Se recuerdan que planteamos este problema, ¿verdad? Utilizamos ley de Newton y todo, hicimos el diagrama del cuerpo libre, lo pusimos todas las ecuaciones y después resolvimos las ecuaciones, ¿verdad? En Y nos quedaba esto, en X nos quedaba esto, despejamos, despejamos, despejamos y al final encontramos una ecuación para la normal, que era esta. Y entonces, literalmente, como ya teníamos la ecuación, lo único que hice fue, la masa vale 15, la gravedad vale 9,8, el ángulo vale 50. Aquí no lo hice, pero habíamos dicho de que el ángulo, la rampa, ¿verdad? Estaba inclinada a 50 grados. Entonces aquí lo voy a poner. La fuerza vale 500 y el ángulo vale 50. Lo metemos todo en la calculadora y entonces queda. O sea, aquí nada más metí esto en la calculadora y encontré el resultado. Ahora bien, si la duda era acerca de por qué el resultado del trabajo a la normal es cero, es por lo mismo, de que como el coseno del ángulo entre la normal y la fuerza es de 90, al final la normal no está ayudando absolutamente en nada para empujar o para, como decir, retrasar. Y bueno, ahora bien, como lo que queremos encontrar entonces es el trabajo total, porque esto es como algo que es un poquito más útil, ¿verdad? Aunque no es tan fácil de interpretar, lo único que vamos a hacer es irnos aquí y sumar todos los trabajos. Tenemos que el trabajo uno es cero. Lo agregamos aquí y vamos a sumar el trabajo 2. El trabajo 2 nos queda 1606,97. Lo ponemos aquí. El trabajo 3 nos queda negativo. Entonces, aunque lo que estamos haciendo es una suma de trabajos, ¿verdad? Como esto es negativo, lo que pasa aquí es que tenemos una multiplicación de negativo por positivo y el resultado es negativo, entonces se resta. No, no hay nada del otro mundo aquí. Los que son positivos los sumamos y los que son negativos los restamos. Y al final ponemos el último trabajo, que era el de la fuerza de fricción. Igual, como les dije, el trabajo de la fuerza de fricción siempre va a ser negativo en esos casos y siempre el ángulo entre la fuerza de fricción y el objeto va a ser 180. ¿Por qué? Porque literalmente va para el otro lado. Y entonces, aquí nos quedaría 1106,97 menos 563,04 menos 716,25. El resultado final nos queda 327,68 joules. Si yo les hubiese dicho, obviamente el problema está bastante complicado como para ponerlo como un inciso de examen, ¿verdad? Esto en teoría debería ser todo un examen. O sea, el problema anterior y este. Pero si yo les tiene un problema con un plano inclinado que tiene fricción y que tiene fuerzas y todo eso, ya debería esperar, o sea, yo espero que ustedes ya puedan al menos identificar lo que está pasando y plantear sus ecuaciones. Porque no, o sea, todos los problemas de se resuelven igual, todos los problemas de ese estilo se resuelven absolutamente igual. Lo único es que aquí como tenemos muchas cosas, hay que tener mucho cuidado a la hora de resolver las ecuaciones o de plantearlas. Es nada más práctica. O sea, la verdad es que se acostumbren y que hagan varios problemas de este estilo. Este es lo más complicado que les pueden poner para un examen. O sea, lo más posible es que en un examen se los pongan un poco más sencillo.
Pero si pueden hacer este, los demás los tienen que poder hacer también. Y digamos, con un problema así, yo les podría preguntar que me encuentren la aceleración, que me encuentren alguna otra fuerza, que me encuentren tal vez la masa del objeto, y yo juego con las variables que les doy para que me encuentren las otras. Y al final, cuando hicieron ese problema, que es lo común, les puedo decir que planteen un sistema de MRV, o sea, lo que hay que hacer es lo que hicimos el día de ayer, que como teníamos la aceleración del problema, ¿verdad? Digamos, resolvimos este problema que estaba aquí y encontramos su aceleración. Y entonces, como encontramos su aceleración, podemos plantear un sistema de MRV, que son esas tres ecuaciones que están aquí. Como ya tenemos la aceleración, lo único que hay que hacer es sustituir la aceleración y podemos resolver el problema. Ahora, lo del trabajo es muy parecido, solo que en vez de usar la aceleración, usamos la fuerza. Y sencillamente encuentran las fuerzas del problema, las meten aquí en esta ecuación, ¿verdad? De fuerza por distancia, por el coseno del ángulo, y ya encuentran el trabajo. O sea, es muy, muy, muy parecido en el hecho de que lo importante es que sepan ver el sistema de leyes de Newton, que lo puedan resolver, y ya con lo que encuentran ahí, resuelven las otras cosas. Bueno, esto, al fin, es todo lo que van a ver per se de leyes de Newton, de ver sistemas, de dibujar vectorcitos y de plantear ecuaciones. Lo demás siempre está muy relacionado, pero ya es bastante más sencillo. O sea, literalmente los otros problemas que no vimos son, los miran una vez, los entienden y copian la fórmula. Estos también, ¿verdad? Pero son un poco más difíciles conceptualmente hablando. Y no es que nos hayan faltado muchos temas, nos faltaron pocos temas para cubrir todo lo que se mira física uno. Nada más, antes de terminar, voy a hablarles de otra forma en la que pueden dejar estos problemas y vamos a cubrir el tema de energía, porque igual, qué oso que miremos un curso de física y no hablemos de energía, ¿verdad? Aunque, porque es como que la cultura popular está bastante como relacionada con la física, por las ecuaciones de Einstein y todo, ¿verdad? Pero al final, la verdad es que la gente no tiene ni idea, ¿verdad?, de qué es la energía. Y nosotros no la vamos a definir porque necesitamos más matemática para hacer como, para que al menos yo les dé una definición que me haga sentir conforme. Pero vamos a hacer como trampa y vamos a definir la energía con algo que sí se entiende más fácilmente como el trabajo. El trabajo se entiende de una forma más o menos sencilla porque pueden verlo así como una primera aproximación de qué tanto se cansan cuando están haciendo algo, qué tanto se cansan cuando están empujando un bloque. Entonces, vamos a utilizar MRV porque literalmente este curso es básicamente hacer leyes de Newton y MRV. O sea, solo son dos temas, leyes de Newton y MRV. Saben hacer esas dos cosas, como les dije antes, y tienen 80 puntos de nota. Y entonces, en vez de poner fuerza, vamos a poner masa por aceleración. Y aquí vamos a multiplicarlo por la distancia. Y ahora parece que nos quedamos con algo que no está muy útil, ¿verdad? Pero la gracia es que vamos a ir con nuestras mejores amigas, que son las tres ecuaciones de MRV que están aquí. Los voy a pegar aquí solo para tenerlas, como decir, a la mano. Y entonces vamos a ver algo. Vamos a sustituir la aceleración en una de estas fórmulas, sustituyámosla acá. Y como tener el tiempo está muy chafa, vamos a sustituir el tiempo y vamos a encontrar qué es lo que nos sale. Porque aquí tenemos la aceleración, ¿verdad? Que está en esta fórmula y en esta fórmula. Y tenemos también la distancia que está en esta fórmula y está en esta fórmula. Y me acabo de dar cuenta de algo. Como aquí tenemos aceleración por distancia y aquí tenemos aceleración por distancia, está fácil, está súper, súper fácil si lo que hacemos es despejamos esta ecuación. Entonces, vean, tenemos estas dos ecuaciones.
la ecuación del trabajo y la ecuación de MRV. Obviamente, esto solo es cierto cuando podemos usar MRV, ¿verdad? Pero para cuestiones del curso, solo esos casos son los que podemos trabajar. Y entonces, como estas dos cosas son exactamente lo mismo, lo que voy a hacer es que voy a despejarlas, solo que aquí pusimos D y aquí pusimos X, ¿verdad? No se ve. Normalmente aquí no se pone fuerza por X, porque X después tiene otro significado, pero estamos hablando acerca de desplazamiento y aquí también estamos hablando acerca de desplazamiento. Y bueno, lo que vamos a hacer es eso está restando, pasa, eso está sumando, pasa a restar. Nos queda que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido 2 es igual a la aceleración por X. Y entonces, como literalmente lo único que queremos hacer es quitar estas dos cosas porque queremos ver qué pasa si no nos dan la aceleración y no nos dan la distancia del problema, ¿verdad? Vamos a agarrar esto o vamos a copiar la misma fórmula, ¿verdad? En otra página para que ya no quede tan apachado mejor. Vamos a eliminar esto. Aquí se fue un cuadrado y aquí era velocidad final. Y lo que vamos a hacer es, en vez de poner aceleración por distancia, vamos a sustituirlo por lo que encontramos, que es estas cosas. Y se recuerdan que como aquí la masa está multiplicando, entonces multiplica todo esto y tenemos una nueva ecuación. Lo que encontramos es que el trabajo es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado, partido 2, menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado, partido 2. Una forma como sencilla de interpretar esto y como satisfactoria, que no nos lleve mucho tiempo, porque no tenemos tanto tiempo, no, pero lo que sí es, me imagino, si ustedes alguna vez llevaron algún grupo, algún curso de física, es que ustedes saben que esto es el cambio de la energía cinética. Y vamos a hablar un poco acerca de qué es la energía cinética, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, piénsenlo como qué tanto destruiría un tráiler una pared con la cantidad de velocidad que se está moviendo. O sea, un tráiler, ¿verdad? Es una cosa muy pesada. Si se está moviendo bastante rápido y se choca contra una pared, la va a destrozar. En cambio, una moto que va a la misma velocidad que un tráiler se choca contra una pared y tal vez ni siquiera le pasa nada a la pared, ¿verdad? Solo se aplasta el motociclista. Y entonces, la energía cinética, interpretémosla de una forma más o menos así, ¿no? Como cuál es como la capacidad destructiva o como de explosión que ocasiona alguna cosa. Es la forma como más sencilla que se me ocurre como de interpretarlo. Y aquí nada más hay una cosa que es bastante interesante. Bueno, hay muchísimas cosas que son muy interesantes, pero tenemos esto, ¿eh? Tenemos que la masa está elevada al grado 1 y la velocidad está elevada al grado 2. Y entonces, ¿eso qué significa? Significa que si nosotros tenemos, hagamos ejemplos, que si nosotros tenemos un carro que tiene masa igual a 100 y velocidad igual a 10, entonces su energía cinética va a ser 10 por 10 al cuadrado partido 2. Y entonces esto es 10 por 100 partido 2. Y entonces es 10 por 50, ¿verdad? Que es 5.000 o 500. Va. No es un número, ahorita no sabemos interpretarlo. Bueno, otra cosa, esto, la energía cinética, como tiene las mismas unidades que el trabajo, se mide también en joules. Ahora bien, si tuviéramos un carro que tiene masa 5, que es más chiquito, ¿verdad? Pero tiene velocidad final o velocidad de 15, ¿cuál va a ser su energía cinética? Lo único que vamos a hacer es sustituir los valores y vamos a tener que la energía cinética es 5 por 15 al cuadrado partido 2. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 5.
Nos da 562,5 joules. Pero quiero ver que la otra me haya quedado bien, ahora te lo voy a hacer en un calculador. Va. ¿Y qué es lo que sucedió ahorita? Y como podemos darnos cuenta, ¿verdad? Como eso está elevado al cuadrado, importa más, muchísimo más, la velocidad con la cual están yendo los objetos que su masa. O sea, si ustedes tienen un tráiler que se está moviendo muy lento y viene una motocicleta que va, no sé, a unos 150 kilómetros por hora y las dos cosas se estrellan, los dos vehículos se van a destruir, como decir, casi que igual. Básicamente, eso es lo que nos está haciendo como interpretar lo que acabamos de encontrar en relación a lo del trabajo y la energía. Y es que la velocidad a la que van las cosas es muchísimo más como relevante a la hora de como querer evaluar cuál es digámosle, la capacidad de destructiva que tienen las mismas. O sea, no se me ocurren otras palabras o como una forma como más visual que interpretarlo, ¿verdad? Y tal vez por eso es que la energía se hizo tan popular en la cultura, es bastante, como decir, fuerte en la cultura popular, ¿verdad? Aparte de las ecuaciones de Einstein, porque alguien se imagina como, no sé, un sol y una dinamita y cosas así que son como explosivas y se pueden relacionar más o menos con la energía, ¿verdad? No es per se con la energía, pero para el ejemplo que estamos haciendo me parece que es como suficientemente riguroso. Y bueno, esto nos ayuda porque lo que vamos a decir en todos los problemas en los que no existe fricción, ¿sí? Es, o bueno, ni siquiera vamos a meternos con eso. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que el trabajo total es igual al trabajo uno más el trabajo 2 más el trabajo 3 y etcétera, 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 etcétera. Imaginen que a todos estos demás trabajos nosotros los vamos a escribir en vez de como fuerza por distancia, los vamos a escribir como energía. ¿Por qué? Porque normalmente es más práctico. Es más sencillo encontrar la velocidad y la masa, porque aquí tenemos una fórmula que solo es masa y velocidad, a ponerse a hacer todo el sistema de leyes de Newton y encontrar la fuerza, ¿verdad? O sea, eso está bien, bien sencillo. A ustedes les dan la velocidad y la masa, ya pueden resolver el problema. En cambio, para hacerlo con leyes de Newton, tienen que poner los ejes, tienen que ver las fuerzas, tienen que resolver dos ecuaciones, tienen que lidiar con ángulos. No está fácil, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, o la forma en la que ustedes van a resolver la mayoría de problemas, como cierto, de tres cuartos del curso de física uno para arriba, o tal vez desde la mitad, dependiendo del orden en el que, en el que den los temas, va a ser así. Van a decir que el trabajo total va a ser igual a todas las fuerzas que están aquí, ¿verdad? Solo que la única fuerza que ustedes no pueden agrupar con la energía va a ser la fricción. Y entonces vamos a tener que colocar aquí el trabajo de la fuerza de fricción por el coseno del ángulo, más el cambio de la energía. ¿Sí? Esta fórmula es importantísima porque literalmente es la que les va a hacer resolver todos los problemas que van a tener que hacer, si lo quieren hacer de la forma fácil en vez de la forma difícil. ¿Y de qué forma lo podemos interpretar? Imaginen que tienen un bloque que lo dejan caer en el aire y allí está cayendo libre por su vida. Al bloque no le están haciendo absolutamente nada. O sea, literalmente el bloque está ahí tranquilo y no le está haciendo nada a nadie. Ninguna fuerza está actuando en el bloque, está cayendo en el universo, digamos que en el vacío. No está pasando absolutamente nada. Que si no hay ninguna fuerza actuando en el bloque, entonces, como el trabajo total es literalmente la suma de todos los trabajos, que se puede ver también como la suma de todas las fuerzas, ¿verdad? Por los desplazamientos, por los cosenos de los ángulos. Como no hay ninguna fuerza actuando aquí, la sumatoria de fuerzas es igual a cero,
entonces el trabajo total es cero. Esto quiere decir que en la mayoría de problemas que van a ser en física 1, esta fórmula va a verse de la siguiente manera, que es como la presentan usualmente en los libros de texto. El trabajo total va a ser cero. ¿Por qué? Porque nadie está empujando al bloque, nadie se está metiendo con esa cosita, está ahí por el universo tranquila, y esto va a ser exactamente igual a la fuerza de fricción por la distancia, por el coseno del ángulo, que sabemos que siempre va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo siempre va a ser 180, perdón, porque el ángulo siempre es 180 y el coseno de 180 es menos 1. Y como esto siempre se va a cumplir para todos los problemas que vamos a hacer, nos va a quedar que esto es menos. Pongamos aquí ya solo la multiplicación, porque qué voy a estar poniendo estas líneas que se miran feas. La fuerza de fricción por el desplazamiento más el cambio de la energía. Y entonces nos va a quedar que la fuerza de fricción por el desplazamiento es igual al cambio de la energía. Esta fórmula es la que van a usar para resolver casi todos los problemas. Y de ahí es de donde viene. Ahora bien, imaginen que tienen un problema más fácil todavía. Un problema en el que la fricción es cero. Y entonces, si la fricción es cero, esto quiere decir que cero es igual al cambio de la energía. O sea, ¿cómo lo escribimos de la forma usual en los libros de texto? Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que es la energía inicial, menos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es la energía final, es igual a cero. ¿Por qué? Porque, uy. Está bien, solo que usualmente se pone que la primera es la negativa y la segunda es la positiva. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren evaluar un cambio, ustedes se evalúan, por ejemplo, hoy con ayer, ¿no? O mañana con el día de hoy. No lo hacen al revés, no evalúan el cambio como de ayer con hoy. Usualmente, bueno, no hay ninguna razón intrínseca de por qué es así, sino sencillamente cómo funcionan nuestros cerebros y quedan cosas más bonitas. Y entonces decimos que el positivo es el que está después y el negativo es el que está antes. Entonces decimos que evaluamos el cambio de hoy con ayer y nos queda que el cambio de la energía entonces es igual a cero. O sea, esta es la fórmula usual en la que se escribe, pero viene de esto, viene de esto, viene de esto y viene de esto. Entonces, problemas que hay fricción, los resolvemos así. ¿Qué ponemos entonces? Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, es igual a la fuerza de fricción por la distancia. Y ya, y así lo resolvemos. Ahora bien, solo voy a hablarles de una cosa rápido que la vamos a meter casi que por fe, porque necesitamos saber más matemáticas para ver de dónde salió. Y es que vamos a definir la energía como la suma. A ver, lo mismo que el trabajo, la energía total, la vamos a escribir como la suma de todas las energías. Aquí nosotros estábamos hablando solo de la energía que tenemos cuando nos movemos, que se llama energía cinética, pero pueden haber muchos más tipos de energías, ¿verdad? Y entonces, nosotros en este curso, o ustedes, creo que solo van a trabajar con dos, la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Voy a poner E potencial. Esta E potencial puede ser muchísimas cosas. O sea, literalmente se llama potencial porque uno, dependiendo de los problemas que esté trabajando, puede definir algo de lo que se llama potencial, que tiene una interpretación algo parecida como la forma en la que nosotros decimos coloquialmente potencial. Y entonces puede tener muchísimas formas, pero nosotros solamente les vamos a dar una, no vamos a decir de dónde salió, sino vamos a decir que así es. Por lo tanto, la energía total que vamos a tener va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Esto es la energía cinética. Y la energía potencial la vamos a definir como masa por gravedad por altura. O sea, esta energía potencial, interprétenla como qué tan duro se va a estrellar una cosa con el piso, dependiendo de qué tan alto esté, ¿verdad? Imaginen que en vez de vivir en la Tierra, viviéramos en el Sol, que el Sol es muchísimo más grande, incluso hay muchísima más gravedad. Si dejan caer algo desde un metro de distancia,
va a caer con una velocidad increíble. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí en la Tierra, si dejan caer algo de 1 metro, si lo dejan caer con 100 metros, obviamente la cosa que está con 100 metros va a caer con una velocidad rapidísima. Y así es como, y esa es como la interpretación intuitiva de por qué es que se define así la energía potencial, como qué tan duro se va a estallar una cosa con el suelo. Y nada más para darle como cierre a esto, si ya tenemos, a ver, hoy hablamos del trabajo, que tiene una interpretación para nuestro nivel de rigurosidad bastante sencilla, ¿no? Ahora bien, jugando con el trabajo y encontrando algo llamado trabajo total, nos damos cuenta que lo podemos escribir de esta forma. No vamos a decir de dónde viene, pero a esta cosa vamos a llamarle energía. En este caso específico, le vamos a llamar energía cinética porque como hay velocidad, entonces se está moviendo. Cinética, de movimiento. Está bastante sensible, ¿verdad? Interpretémosla como la capacidad como de destrucción que tiene alguna cosa, como qué tan duro se va a estrellar. Y con esto, sencillamente sustituyendo la fórmula, ¿verdad? Que aquí tenemos varios trabajitos, escribámosla de esta forma que está bastante sencilla, ¿no? O sea, ustedes vieron lo difícil que se ponen los problemas de leyes de Newton. En cambio, esto es masa, velocidad, dos variables, está bien fácil de conseguir, ya está bien fácil de medir, ¿no? Un carro, ¿saben cuánto pesa? Medidores de velocidad hay en todos lados. Ahora bien, en la mayoría de veces, lo que vamos a estudiar son problemas que nadie está tocando, porque problemas así de la vida real son bastante complicados. Entonces vamos a decir como bloques que se están deslizando, balas de cañón que están volando. Originalmente sí alguien las tuvo como que disparar, pero hablamos de que para que sea más fácil, solo vamos a tomarlo cuando la bala de cañón estaba volando, que era cuando nada le estaba pasando. Por eso, vamos a decir que el trabajo va a ser cero, porque no va a haber como ninguna fuerza como que metiéndose ahí a querer cambiar las cosas. Por ejemplo, en el caso en el que nosotros estábamos empujando este bloque, aquí sí había un trabajo extra, ¿verdad? Que era que nosotros nos metimos aquí en este universo y andábamos chingando al bloque para que subiera. Aquí sí había un trabajo extra. Pero si solo existiera el bloque, no está pasando nada, ¿verdad? No existe esta fuerza roja que no debería existir porque no depende del universo, sino depende de que nosotros nos metimos ahí a querer subir el bloque. Con ello, tenemos que en casi todos los problemas el trabajo va a ser cero. Y ahora bien, como la fricción siempre es opuesta al movimiento, al menos en lo que vamos a trabajar, el coseno del ángulo va a ser 180. Aquí no vamos a tener un signo menos, lo pasamos para el otro lado porque aquí está cero, ¡pum! Ya está. Y con esto, lo que vamos a tener es un sistema, es una ecuación, ¿no? O sea, literalmente es una formulita, tenemos valores, ya está. Pero no, este es como que el caso, entre comillas, difícil. Vamos a trabajar todavía con problemas más fáciles en los que no hay fricción. Y entonces, si no hay fricción, esto es cero y nos queda cero. Ya está. Si hay fricción, usamos esta ecuación. Si no hay fricción, usamos esta ecuación. Si lo queremos escribir de forma larga, cuando solo tenemos energía cinética, nos queda así. Que el cambio de la energía es cero. Ahora bien, por pura fe, vamos a decir que va a existir un nuevo tipo de energía al que le vamos a llamar energía potencial gravitacional, la cual va a tener esta forma para lo que vamos a trabajar. Y entonces, si escribimos nuestras dos formulitas, que van a ser como ecuaciones maestras con las cuales vamos a resolver todos los problemas, nos van a quedar de esta forma. O sea, literalmente, si entienden esto, casi que pueden cerrar los ojos o apagar su cerebro, meter datos en una calculadora y resolver instantáneamente la mayoría de problemas que dejan en esta clase. Sería, ponemos aquí, la normal, ¿verdad? La fricción, ¿cómo se escribe? Normal por desplazamiento, pongámosle D de desplazamiento, ¿verdad? O la fricción es normal por el coeficiente de fricción. Como nos estamos moviendo, usualmente, entonces vamos a poner el coeficiente de fricción cinético, porque nos estamos moviendo.
porque si hay energía cinética, tiene que haber coeficiente de fricción cinético, ¿no? Porque si no, no habría movimiento. Por la distancia, esta es multiplicación normal, ¿verdad? De toda la vida. Aquí hay puntitos, pero es multiplicación normal. Y esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más la masa por la gravedad por la posición inicial menos la masa por la gravedad por la posición final. Si no entienden por qué quedan aquí estas dos diferencias, es por esto. Y es que la fuerza, perdón, la fricción por el desplazamiento nos va a quedar como el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial, ¿verdad? Porque si tenemos varias energías, entonces el cambio de la energía total va a ser igual al cambio de todas las energías, ¿verdad? De cómo cambió la primera más cómo cambió la segunda. Y literalmente, poniendo de que el cambio es final menos inicial, ya nos quedó. Y entonces, ¿qué significa esto como en la vida real? Y es que la fricción multiplicado por qué tanto se movió el objeto va a ser igual a qué tanto cambió su movimiento, o sea, si aceleró o si no aceleró, y qué tanto cambió su altura. O sea, si dejan caer a un bloque desde alto, el bloque se va a volver más rápido. Y bueno, pero aparte de eso, la fricción, si existe fricción en este problema, va a estar chingando a que el bloque no se pueda mover, como decir, con toda su velocidad. Por eso es que está presente en esta ecuación. La forma usual es poner que energía inicial es igual a, o sea, en los libros usualmente, o como lo dan los ingenieros, que no hacen esas cosas, ponen energía inicial es igual a energía final más fuerza de fricción, o ponen aquí más trabajo. Pero esto es lo mismo, porque si ustedes pasan esta del lado negativo, aquí nos queda que menos el trabajo es igual al cambio de la energía, y como el trabajo es la fuerza de fricción, la única que nosotros no nos pudimos comer, no argumentamos por qué, pero matemáticamente se puede hacer. Y como esto tenía que tener un signo negativo aquí, que nos lo quitamos para que quede más bonito, es que queda esta ecuación. Así lo ponen usualmente los ingenieros en los libros de texto, pero cuando ustedes lo sustituyan, lo mismo. Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura inicial es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más masa por gravedad por altura final más el trabajo realizado. Y el trabajo realizado usualmente o es una persona empujando una caja, que es bien raro que pongan un problema de esos, o la fricción. Y entonces nos queda menos la normal por el coeficiente de fricción por la distancia desplazada. Si pasan esto para el otro lado, negativo se vuelve positivo. Si pasan esto para el otro lado, positivo se vuelve positivo se vuelve negativo, y tenemos exactamente la misma ecuación. Entonces, mi idea con esto tal vez es que, como lo dije rápido, pero pueden ver después la grabación, es que tal vez no les quedó totalmente claro, pero que entiendan más o menos de dónde es que vienen las cosas y que tengan una idea más o menos de por qué es que se hacen así y por qué es que funcionan. Porque estos problemas ya se suelen bastante sencillos, solo es ver variables, ver las constantes, o sea, literalmente ver el papel, ver los números, meterlo en la calculadora y resuelto. Y bueno, sí, ya terminó el tiempo. O sea, como era para terminar bien el curso, ¿no? O sea, para al menos cerrar el último tema que estábamos viendo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, ya sea de esta clase o del curso en general, porque ya no nos vamos a volver a ver. Supuestamente a mí me iban a pasar, o sea, como me iban a obligar a pasar un formulario de esos de Google Docs para que ustedes lo llenaran, pero no me lo pasaron. Entonces, si me lo pasan, se los paso en el grupo o algo así, pero igual el grupo posiblemente lo voy a cerrar dentro de algo de tiempo, ¿no? Por eso, tengan a la mano el link de Drive, porque, bueno, si no me pueden escribir, se los paso, ¿no? Pero así no tengo que estar enviando mensajes a cada rato. Bueno, si no, entonces ahí estaríamos.